Bueno, la empresa, Sistemas Electrónicos Progress, lleva 25 años en el sector. Somos una empresa que diseñamos y fabricamos programadores de riego, pero entendido para automatización y control y para el tema también de incorporación de sensores y demás. Por tanto, nuestro objetivo es incorporar herramientas de gestión y cualquier tipo de sensor que dé un valor añadido al agricultor. Bajo nuestra modesta opinión, entendemos que si lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Por tanto, una de las cosas que tenéis que tener claro es que hay que medir. La primera premisa que tenéis que tener claro, hay que medir. Bien, ¿cómo hacerlo? Para nosotros es importante, voy a hablar de cosas muy obvias, pasaré por encima, pero que son básicas. Por obvias, quiero que entendáis que es importante que las tengáis claros. Una es conocer las variables. Tipo de cultivo, tipo de suelo, condiciones climáticas. Si hablamos de tipo de cultivo, bueno, el agricultor por experiencia pues, ha trabajado con un tipo de cultivo, por tanto, las necesidades de ese cultivo, en qué momento de estadio fenológico van a ser diferentes, tipo de nutrientes, sensibilidades a salinidad, sensibilidades a enfermedades, etcétera. Por tanto, lo primero que voy a plantar lo tengo que conocer. Básicamente, tengo, o por lo menos, tener unos inputs sobre el cultivo. Segunda cosa, tipo de suelo. Es básico. Porque al final nosotros tendremos la planta en un ambiente donde tenemos un agua disponible que tenemos que intentar que la planta esté en las mejores condiciones. Por tanto, lo primero que hay que hacer es hacer un estudio hidrogeológico de tu suelo. Coger una cata y en principio llevártela y saber qué tipo de suelo tienes. Eso es barato, ¿eh? No os penséis que es muy caro. Hay empresas especialistas, coges y te haces una caracterización de tu suelo. Y en base a la caracterización de su suelo, tú sabrás cómo puede retener el agua, si es más arcilloso, arenoso, etcétera. No voy a entrar mucho más porque reiterar. Espero que tengáis claro ese concepto. Otro tema son las condiciones climáticas, porque la planta al final también la afecta, y mucho. Tiene una evapotranspiración. En ambientes, por ejemplo, invernaderos, tiene un déficit de presión de vapor que a veces lo que hace es cerrar los estomas y no chupa, y se ha demostrado que a lo mejor en esas condiciones no chupa nitratos y tú estás a lo mejor fertilizando. Por tanto, saber en qué radiación solar está afectando, qué condiciones climáticas, etcétera, etcétera. Concepto muy importante, hay que medir esas condiciones climáticas, que pueden ser locales o a través de entidades que a veces pues hay muchas estaciones también climáticas, datos, por tanto, cada uno a su nivel. Otro concepto es comprobar las instalaciones, porque hemos hecho a lo mejor todo, hemos instalado los sensores, hemos hecho el cultivo y resulta que la uniformidad hidráulica del propio sistema es deficiente. Por tanto, luego, cuando apliquemos esas normas de riego, el propio riego no las va a cumplir, porque las condiciones hidráulicas no son correctas, las presiones no son iguales, el riego va a trabajar de forma desuniforme, por tanto, hay que cuidar que haya una uniformidad de riego, sobre todo en cultivos extensivos, quizás en tema de hidroponía no es tanto, y mantenimiento, que esas condiciones se mantengan en el tiempo, porque al final has hecho una inversión. Otro concepto, equipamiento de control. Bueno, eso se ha hablado mucho, hay muchos tipos de sensores, que sean robustos, fáciles de instalar, son ideas, que son reiterativas en el tiempo, pero son ese tipo de ideas. Evidentemente, tenemos que tener programadores que trabajen con el concepto de conceptos variables. Hay una terminología ahora que ahora todo el mundo habla en inglés, venga, que es el VRT, Variable Technology Application, ¿no? Pues el tema es que el programador entienda que bajo unas variantes puede actuar para condicionar esos riegos o ese manejo. Luego, herramientas de gestión, muy importantes, porque al final, hoy en día estamos en un mundo tecnológico y nos facilita la manera de interpretar los datos. Por tanto, toda esta tecnología, al final, tiene que haber unos softwares que soporten la interpretación de datos. Otro concepto, el asesoramiento y gestión. Señores, zapatero a tus zapatos, los agricultores no son agrónomos. Hay que sí, pero muchas veces no que no. Por tanto, señores, si queremos entrar en esto, muchas veces tenemos que ser conscientes que tenemos que apoyarnos, que nos asesoren. Yo sé hacer muy bien lo que hago y si no, pues me apoyo con alguien que me dé esa gestión. Por tanto, tenemos que entender que el tema de sensores, por mucho que podamos leer, alguien tiene que ayudarnos, si no lo sabemos hacer, o aprender con ello.
Por tanto, puede ser a nivel local, ayuntamientos también gubernamentales que ayudan a ese proceso y, por tanto, el asesoramiento y gestión de datos es importante. Sigo. Y, evidentemente, eso no se le escapa a nadie, la rentabilidad económica. ¿Por qué? Porque podemos medir hasta el punto de arruinarnos. Bueno, hay que ser sensatos, señores. Podemos medir, no somos nosotros. El concepto industrial, productivo, no es una universidad. Para eso están las universidades, que hagan ensayos y vale. Nosotros tenemos que medir económicamente y crecer con el tiempo. Por tanto, no perdemos de nunca la rentabilidad económica. Bajo ese tema, como empresa, ¿nosotros qué ofrecemos? Bueno, hemos dicho que nosotros integramos soluciones, ofrecemos. Pues entendemos que dentro del control remoto, lo que ofrece nuestra empresa es un encapamiento de control y medida, donde integremos todo este concepto que hemos hablado. Condiciones climáticas, condiciones de suelo, y al final actuamos de forma variable para una modificación automática en función de los sensores de clima, suelo y planta. Por ejemplo, es un detalle, podemos hacer un tipo de riego de demanda que con un sensor de suelo que nos mide la capacidad de campo, la situación de confort, en función de una situación de radiación o de nublado y tal, pues cambiamos o modificamos las dosificaciones de riego en una situación de confort. Si veis, el sensor de campo está en una situación de capacidad de campo, por tanto de confort para la planta, y independientemente de cuándo hemos regado, que sería el histograma de los sectores, estamos que regamos más o menos, pero la planta siempre está en esa situación que es nuestro objetivo. Sería, pues, lo que haría en este caso el programador es ajustar esas programaciones a esa situación de confort. Utilizamos para ello también módulos remotos, por eso hablamos del control remoto. ¿Por qué? Porque entendemos que muchos sensores, sobre todo de planta y agronómicos, normalmente no están en el lado del cabezal del programador. Por tanto, vamos a utilizar esas tecnologías que existen, que ahorramos cable, que salvamos obstáculos, que podemos reutilizar equipos, son equipos de bajo consumo, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que hemos hecho es aprovechar esta tecnología para intentar adaptar todos aquellos sensores que pueden dar un valor añadido. Por ejemplo, esto de aquí. Tenemos una serie de modelos de módulo radio que lo que hacemos es adaptar dendómetros, que puede ser una unidad de medida, sensores de nitrato y potasio, qué residuo está dejando la planta, sensores de conductividad, sensores de temperatura, humedad en hoja, etcétera, etcétera, etcétera. Ya he dicho antes que por sensores no será. Vamos a ver cuáles son los más adecuados para nosotros. Nuestra obligación como empresa es ofrecer esta tecnología para importar que ustedes lo puedan controlar. Hay un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos un cabezal y pues diferentes puntos en una situación que esa, sin sensores remotos, ¿se podría hacer? Probablemente sí o no, o a lo mejor tendríamos que con un data logger, por tanto, intentamos optimizar dentro de las herramientas para que sea lo más económico posible. Vemos fotos reales de algunas instalaciones, tanto en saco como en sensores capacitativos de volumen y, bueno, básicamente. Y por último, voy rápido porque faltaría el tema de software de gestión, que también es muy importante. Por tanto, tendrán en cuenta que tienen que ofrecer o bien aplicaciones nativas, como puede ser un software de PC, o hoy en día pues nos variamos a aplicaciones de software, de web, que nos puedan interpretar de forma que podamos entender, o alguien que nos ayude, o aplicaciones de móvil, como antes hemos dicho. O sea, al final es ofreceros posibilidades. ¿De acuerdo? Muchas gracias.